Muy bien, continuando con esta sesión, quiero que tengas en cuenta de que nos falta profundizar con respecto al coeficiente adiabático. Justamente vamos a llegar a él, ¿no? Bien, pero antes de ver el coeficiente adiabático, ¿no? Vamos a verificar, vamos a estudiar, a repasar este punto. El calor específico de los gases. Por supuesto, cada gas tiene un calor específico, ¿ya? Bien. ¿Qué cosa es el calor específico de los gases? Simplemente es la cantidad de calor, que se debe suministrar. ¿A quién? Es la cantidad de calor que se le debe suministrar ¿a quién? A un gramo de ¿qué? De gas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que varíe su temperatura en 1 grado. ¿Ya? Para variar, vamos a ponerlo así, delta de T en 1 grado. Ello es el calor específico de los gases, por supuesto. ¿Con qué letra vamos a representarlo? ¿Cuál es su nomenclatura? Con la letra C minúscula, ¿no? Entonces vamos a recurrir a esta formulita. El calor específico de los gases va a ser igual al calor, ahí está, entre el número de mol por la variación de temperatura, ¿no? Vamos a conocer, vamos a ver las nomenclaturas o vamos a conocer cada variable, ¿ya? Q, calor suministrado. Continuemos. C, ya sabemos que es el calor específico de los gases. Ya sabemos eso, ya sabemos ya. Seguimos. N es igual a número de moles. Continuemos. Delta de T es variación ¿de qué? De temperatura. Ya están mis datos. Continuemos con un punto más importante incluso. Veamos ahora esto de acá. 2.2.1. Profundizando el calor específico de los gases. Ahora vamos a estudiar el calor punto específico de qué. El calor específico molar a volumen constante, ¿cierto? Categorizado con la letra CB. ¿Ya? Esto de acá es muy sencillo. Existen dos tipos de análisis, el calor específico molar a volumen constante y también existe, vamos a poner acá ya de paso que estamos, 2.2.2, el calor específico molar a presión constante, denominada con la letra CP, CB y CP, CB y CP. ¿Ya? Muy bien. En estos casos, en vez de trabajar con la masa, vamos a trabajar con el número de mol, que es lo más importante y nos ayuda en este tipo de situaciones. ¿Ya? Veamos. El calor específico a volumen constante va a ser el calor suministrado entre el número de mol por la variación de temperatura. Ahora, el calor específico a presión constante va a ser lo mismo, el calor suministrado sobre el número de mol sobre la variación de temperatura. Pero ojo, quiero que recuerdes acá, a volumen constante, ¿qué proceso era? Era proceso isócoro, ¿sí o no? Y a presión constante, ¿qué proceso era? Isobárico, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, estos dos casos se van a usar para esos dos procesos restringidos, para el proceso isócoro y para el proceso isobárico. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues continuemos un poquito más. Continuemos un poquito más. Como estamos hablando de un proceso isócoro, ¿cierto? Y nosotros sabemos ya que en un proceso isócoro, ¿qué es lo que no se produce? No hay trabajo, ¿sí o no? El trabajo del gas es igual a cero. Y si el trabajo del gas es igual a cero
y aplicamos la primera ley de la termodinámica, llegamos a la conclusión de que el calor suministrado va a ser igual a la variación de la energía interna. Pero si nosotros despejamos esto de acá y despejamos solamente el calor suministrado, llegamos a la conclusión de que CB por N por delta de T va a ser igual a la variación de la energía interna. Acá voy a poner del gas. ¿Ya? Fíjate a qué criterio estamos llegando, formulita muy importante, deducible, ¿no? Vamos a poner ahí número 1. ¿Sí? Muy bien. Bien, por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Entonces, entonces, eh, hay que tener muy en cuenta que para el proceso isócoro, ¿ya? Para el proceso isócoro se va a cumplir este concepto. Cuando existe calor específico a volumen constante, ¿ya? Calor específico molar a volumen constante se va a cumplir esta ecuación. ¿Ya? Muy bien, interesante, sí, muy interesante. ¿Ya? Ahora, veamos el calor específico molar a presión constante. ¿Qué ocurre acá? Vamos a ver qué ocurre acá. Nosotros simplemente podríamos despejar si o no el calor suministrado va a ser igual a calor específico a presión constante por el número de moles por la variación de la temperatura, sí o no. Pero este de acá es un proceso isobárico. Veamos qué ocurre en un proceso isobárico. A ver, vamos allí. Aplicando la primera ley de la termodinámica, el calor suministrado va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo generado por el gas. ¿Cierto? El calor suministrado ya sabemos que es N por calor específico a presión constante por la variación de temperatura. ¿Cierto? Muy bien, muy bien y muy bien. Yo te pregunto ahora, ¿la variación de energía interna a qué es igual? Yo sé que tú sabes, punto y coma. Recapitulando el tema anterior, hecho acá, fíjate bien, mira, la ecuación 1. Fíjate en la ecuación 1. Ahora voy a poner acá. Observa la ecuación número 1. ¿Qué ocurre en la ecuación número 1? Quiero que me digas. En la ecuación número 1 llegamos a una conclusión muy bonita. ¿A qué conclusión? Que la energía interna del gas va a ser igual al número de mol por calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Y fíjate acá, yo tengo esto, yo tengo esto. Por lo tanto, voy a poner acá N por calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. ¿Cierto o no es cierto? Por supuesto. Y ahora tú ya sabes cómo es el trabajo. El trabajo de un gas a qué es igual. Tú ya sabes, ¿sí o no? Mira, no te me pierdas. Es igual a la presión por la variación del volumen. ¿Cierto o no? Claro que sí, sí o no. Bueno, pues continuamos, ¿sí o no? Esto de acá, ¿a qué sería igual? Esto de acá sería igual a lo siguiente. Vamos a continuar resolviendo. N por calor específico a presión constante por la variación de temperatura va a ser igual a qué? Al número de mol por calor específico volumen constante por la variación de temperatura. Más PB es igual a R por T por N. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero como hay variación, acá también le vamos a poner variación. No te preocupes de ello, no altera en nada, solamente el concepto está un poquito más profundo. ¿Cierto? Muy bien. Si el número de mol es igual a 1, ¿cierto? Y para una variación de temperatura igual a 1, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Fíjate, si tenemos estas restricciones, si tenemos esas restricciones, ¿qué ocurriría? Quiero que me digas,
se elimina y se elimina, ¿no? Vamos a eliminarlo acá también. Claro que sí, con esto de acá y con esto de acá. ¿Qué es lo que me quedaría entonces? Me quedaría que el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R, a la constante universal de los gases. ¿Ya? Ecuación muy importante. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver acá. Tenemos mi ecuación número 1. Tenemos acá mi ecuación número 2. Fíjate bien, y ahora nos damos cuenta de que, mira, si acá estamos restando y acá tenemos una constante, un dato de tabla que es positivo, deducimos que el calor específico a volumen, a presión constante, perdón, va a ser mayor a el calor específico a volumen constante. Eso de allí deducimos. Ojo, ojo, deducción. ¿Cierto? Muy bien. Ahora finalmente vamos a recapitular. Dato, dato. Recapitulando, el calor específico a volumen constante en un gas monoatómico va a ser igual a 3 medios por la constante universal de los gases. Eso de acá ya está establecido. El calor específico a volumen constante para un gas diatómico va a ser 5 medios por la constante universal de los gases. Datos muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Ahí está. Y allí está. Fíjate hasta dónde estamos llegando, hasta dónde estamos deduciendo, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. ¿No? Este de acá siempre se usa. La variación, o mejor dicho, la resta entre el calor específico a presión constante con el calor específico a volumen constante va a dar siempre con ciertas restricciones. Acá estamos poniendo el número de mol y la variación de temperatura 1, nos va a dar la constante universal de los gases. Finalmente, vamos a poner acá, vamos a poner allí, finalmente. Finalmente, en un proceso adiabático se va a cumplir algo muy importante, que la presión por el volumen elevado al coeficiente adiabático va a ser igual a una constante. Esto es la recapitulación o la profundización del proceso adiabático. ¿Qué más? La constante, o mejor dicho, el coeficiente adiabático va a ser igual al calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. Y finalmente, el trabajo de un gas en un proceso diabático va a ser igual a la presión en A por el volumen en A menos la presión en B menos el volumen en B. Todo esto de acá se va a restar, ¿no? Va a ser dividido y se va a ser dividido entre la diferencia del coeficiente diabático menos 1. Datos muy importantes a tener en cuenta. Finalmente, esta ecuación se cumple en todo proceso adiabático. Ojo, en proceso diabático. No se cumple en un proceso isotérmico, en un proceso isócoro, en un proceso isobárico, no se cumple allí. Solo se cumple en proceso adiabático, en cualquier estado de un proceso adiabático. Esta constante, este coeficiente, ¿no? Adiabático se va a hallar mediante estos dos valores que posiblemente nos den en los problemitas, y finalmente el trabajo en un proceso adiabático va a ser denominado mediante esta fórmula. Muy bien, con ello culminamos esta parte, este tema, ¿no? En la siguiente explicación vamos a hacer un repaso y luego vamos a resolver puros ejercicios. Muchas gracias. Cualquier duda puedes escribir abajo en la cajita de comentarios. Un gusto y para servirte. Gracias.